Ahora sí. Buen día, chiquillos. Liz, René, Sofía. Parece que somos nosotros tres por el momento. Ahí veremos si se incorpora más gente en el transcurso de la clase. No, no hay problema, nos quedamos nosotros tres, ¿cierto? Total, la clase va a quedar grabada y por tanto se podría revisar después en otra oportunidad. Así que no hay problema con ello. Bien, voy a pasar a compartir pantalla. Ya, creo que se ve, ¿cierto? Eh, Y bueno, vamos a ir directo a lo que es resolver un par de ejercicios, ¿cierto? Antes de eso, confírmenme por favor si me escuchan. Eso es igual importante. Díganme si sí o si no. Puede ser incluso en el chat, no, no hay problema. Solo quiero saber si se escucha o no. ¿Sí? Perfecto. Excelente. Bueno, entonces, ah, un segundo, por favor. Estoy checando una cosilla. Bien. Entonces, vamos a resolver un ejercicio de funciones. Entonces, el ejercicio en qué consta, que tenemos una función que parte de los números reales, excepto el número uno, y llega a los números reales, la función está dada por esa regla y nos piden el dominio y determinar si inyectiva, sobreyectiva, biyectiva y la función inversa respectivamente. Es decir, un ejercicio donde nos piden una gran cantidad de elementos relacionados a lo que son las funciones. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Primero calculando el dominio de esta función. Entonces, ¿cómo se calcula el dominio de la función? Entonces, el dominio de la función van a ser todos los números reales, ¿cierto? Todos los x que pertenecen a R, de tal forma que la función que nosotros tenemos acá expresada, ¿cierto? No se indetermine, es decir, que la función esté bien definida. Para que la función esté bien definida, nos damos cuenta que en este caso la función es una función racional, ¿cierto? Hay una fracción involucrada y por tanto las fracciones van a estar siempre bien definidas cuando el denominador, es decir, lo que está abajo, sea distinto del cero. Entonces nosotros tenemos que verificar que en este caso esa condición se cumple. Por tanto, el dominio van a ser todo lo x que están en R, tal que lo que está abajo, es decir, 2x menos 1, sea distinto del cero. ¿Bien? Ese va a ser el dominio. Ahora esta expresión la puedo trabajar un poco más, ¿cierto? Nos damos cuenta que queda tal cual, son todos los x pertenecientes en R, de tal forma que, por ejemplo, este 2, pueden pensar esta inecuación que tenemos acá, pueden pensarla como una ecuación para estos propósitos. Entonces este 2 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, entonces me va a quedar x menos 1 distinto de 0 dividido en 2, pero 0 dividido en 2 es solamente 0. Y finalmente este uno que está restando puede pasar también al otro lado. Entonces me va a quedar esa expresión para el dominio. Es decir, finalmente el dominio de nuestra función original van a ser
todos los x que están en R de tal forma que x sea distinto de 1. Y eso tiene todo el sentido del mundo porque si nosotros colocamos acá el valor de x, colocamos el valor de 1, me va a quedar 1 menos 1, 0. Entonces me va a quedar 5 sobre 2 por 0, y 2 por 0 es 0. ¿Y cuánto es 5 dividido por 0? Indeterminado. Entonces justamente eso es lo que nosotros no podemos hacer porque la división por 0 no está definida y por tanto eh, tengo que quitar justamente el número 1 del dominio de la función. Entonces acá tenemos la primera parte. Ahora vamos a calcular o vamos a decidir y tratar de determinar si la función será inyectiva o no. Entonces, ¿cómo yo determino si una función va a ser inyectiva? La función para que ésta sea inyectiva, ¿cierto? Se tiene que satisfacer ¿qué cosa? Que si f de x1 es igual a f de x2, entonces lo que se tiene que cumplir es que x1 sea igual a x2. O también nosotros lo vimos, ¿cierto? De forma equivalente que f de x igual a f de y implica que x tiene que ser igual a y. Si se dan cuenta, las letras acá da un poco lo mismo si yo coloco x1 o si coloco x, o si coloco eh, x2 o y, ¿cierto? Al fin y al cabo, la idea es exactamente la misma, no va a cambiar en nada. Entonces, eso es lo que yo tengo que probar para finalmente determinar la inyectividad de una función. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Para poder hacer esto, entonces tengo que recurrir a la definición de mi función. Entonces, voy a volver acá un poquito. Acá tenemos nuestra función y es esta la que vamos a volver a reescribir. Entonces me va a quedar 5 dividido en 2x1 menos 1. ¿Cierto? Si se dan cuenta es la misma definición que nosotros tenemos acá, pero donde está la x, ahora yo voy a colocar la variable que estoy trabajando, que en este caso sería la variable x1. ¿Sí? Y después repito, porque esto tiene que ser igual ahora a esta que está acá. ¿Y quién va a hacer eso? La misma función, pero en lugar de colocar a x, ahora voy a colocar a x2. Entonces, la idea para probar inyectividad es llegar justamente a esta expresión. Entonces, a partir de aquí, mediante operaciones algebraicas, que yo voy a empezar a desarrollar, tengo que llegar finalmente a verificar esta igualdad. Bueno, comenzamos a proceder haciendo solamente operaciones algebraicas. Está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Entonces, ¿qué me va a quedar? 5 por 2 por x2 menos 1 igual a 5, 2, x1 menos 1. Y ahora entramos a hacer multiplicación de términos semejantes, ¿cierto? 5 por 2 son 10, x2 menos 1, 5 por 2 son 10, x1 menos 1, y ahora término nuevamente, 10x2 menos 10 igual 10x1 menos 10.
Mismo número, con mismo signo, a ambos lados de la igualdad, se simplifican entre sí. Solamente nos queda 10x2, 10x1. Y ahora puedo dividir en 10 a ambos lados, que decir lo mismo que estos números se simplifican. ¿Sí? Dividiendo por 10. Entonces me va a quedar x2 igual a x1 y por tanto esta era la expresión a la cual yo quería llegar. Partí desde f de x1 igual a f de x2 y mediante operaciones algebraicas hemos llegado justamente a que x2 es igual a x1 o x1 igual a x2. Es lo mismo, ¿cierto? Y por tanto, al yo haber partido desde aquí y haber llegado acá, finalmente puedo demostrar, o eso es la demostración de decir que la función sí es inyectiva. Entonces, sí es inyectiva. ¿Ok? No sé si hay alguna duda hasta acá. Ok, continuamos entonces. Ah, ahora entonces vamos a probar sobreyectividad. ¿Cómo pruebo yo la sobreyectividad? Bueno, hay varias formas, pero en particular nosotros vamos a irnos por un camino que vamos a emplear la siguiente identidad. Recordamos que f de x es igual a y. Vamos a recordar esa expresión. Y con eso, entonces, tenemos que la función original era f de x igual a 5 sobre 2x menos 1. Esa es la función que nosotros estamos trabajando. Pero ahora, en vez de decir f de x, vamos a decir que esto vale justamente acá y. Y el objetivo o lo que vamos a estar tratando de hacer nosotros ahora es despejar a x. Vamos a despejar a x de acá, ¿ok? Entonces, para hacer eso, tenemos que nuevamente emplear pura manipulación algebraica. Esto está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Me va a quedar y 2x menos 1 igual a 5. Hago las operaciones respectivas, entonces me va a quedar 2y x menos 1 igual a 5. Y nuevamente multiplicación término a término, 2xy menos 2y igual a 5. ¿Cuál era nuestro objetivo? Despejar a x. Lo tenemos acá, ¿cierto? Entonces, como nosotros queremos despejar a x, todo lo demás lo pasamos al otro lado. Este va a estar restando, pasa sumando, y todo lo que acompaña a x va a pasar al otro lado también. Entonces me va a quedar el x solito, que era lo que yo quería. En el lado derecho teníamos esa expresión, pero ahora ese 2 y esa y, ¿cierto? Están acompañando a la x, están multiplicando a la x y por tanto van a pasar con la operación contraria, es decir, dividiendo. Ok, ahí he logrado despejar a x, pero yo estaba buscando, ¿qué cosa? Sobreyectividad. Entonces, ¿de qué me sirve hacer este ejercicio que acabo de realizar?
A esta expresión yo le voy a calcular su dominio. Y el dominio, como lo hemos dicho al inicio, tengo una función que es racional. El dominio va a ser siempre cuando el denominador sea distinto de cero. Y en este caso, ¿cuándo va a ser distinto de cero? Cuando 2i sea distinto de cero. Es decir, acá vamos a tener que el dominio van a ser todos los i pertenecientes a R, tal que 2i sea distinto de cero. Que en palabras simples, como el 2 está multiplicando, al i puede pasar al otro lado dividiendo, y 2 dividido 0, 0. Voy a obtener solamente eso. Este sería, todavía no hemos hablado de ello, pero este finalmente es el dominio de esta función, que tampoco hemos hablado de ella, que es la función inversa, ¿cierto? Eso va a estar en el último punto. Pero por el momento tenemos que esta expresión va a ser válida, va a estar bien definida, siempre y cuando i no valga cero. Ahora, con eso tenemos que tratar de responder a la pregunta, ¿será sobreyectiva? Y la respuesta es que no, no va a ser sobreyectiva. ¿Por qué no? Porque me está diciendo, y acá voy a subir un poco, donde tenemos que ver el ejercicio bien, me está diciendo que la función acá parte desde este valor y llega hasta R. Pero lo que acabamos de hacer nosotros acá abajo, ahí, me está diciendo que este valor de i no puede ser cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El conjunto de llegada, en este caso, es R, pero nosotros nos hemos dado cuenta por el análisis que tenemos que sacar el cero. Entonces, el conjunto de partida y, perdón, el conjunto de llegada y el codominio no son iguales. Entonces, no va a ser sobreyectiva porque para que lo sea, aquí tendría que haber sido en realidad esta expresión, f desde R1, acá está ok, pero tendría que haber llegado ¿a dónde? A R menos el cero. ¿Por qué? Porque justamente este es el valor que me está diciendo acá que no puede ser considerado. Entonces, si esta expresión, que era la expresión original, hubiera estado escrita de esta forma, la respuesta hubiera sido afirmativa. Sí iba a ser sobreyectiva. Pero como este término no está, es decir, solamente vemos que llega hasta R, pero el análisis me dice que yo tengo que sacar al cero, entonces no es sobreyectiva. Esa es la conclusión que debo hacer yo. Por tanto, en este caso la respuesta es no, no es sobreyectiva. No sé si se entiende, no sé si hay alguna duda. Bien. Entonces, continuamos. La siguiente pregunta que nos surge aquí es biyectividad. Biyectividad. La función es biyectiva e inmediatamente la respuesta es que no.
inmediatamente. ¿Por qué? Porque para que sea biyectiva, necesito obligatoriamente que sea inyectiva y además al mismo tiempo sobreyectiva. Pero no hemos dado cuenta acá que efectivamente sobreyectiva no lo es. Por tanto, biyectiva inmediatamente no puede ser. El i igual a cero lo obtuve desde aquí, ¿sí? Eh, despejando x de la función original y a esas, cuando ya logré despejarlo, completamente despejado, me verifiqué cuando no, cuando esta expresión iba a estar bien definida. Y va a estar bien definida siempre y cuando el i sea distinto del cero. De ahí sale. Es finalmente cuando la expresión con el x despejado sea bien definida. Eso, de ahí donde sale el cero. Que en este caso, en este ejercicio dio cero. En otro puede dar otro valor, ¿cierto? Entonces hemos dicho que la función no va a ser biyectiva, pero el mismo ejercicio después nos dice, bueno, restrinja. Entonces ahora vamos a restringir. Entonces vamos a restringir ahora la función. ¿Y cómo se restringe? Bueno, la función, para que sí sea sobreyectiva, es donde tenemos que emplear el análisis previo. Inyectiva ya lo era, ¿cierto? Lo tenemos acá. Y para inyectividad no tuvimos ningún problema, no tuvimos nada que imponer. Pero en la sobreyectividad nos dimos cuenta de que teníamos que I debía, sí o sí, ser distinto del cero. Y fue lo que dijimos reciéncito, ¿cierto? Entonces tenemos que justamente restringir acá en el conjunto de llegada para que ahora sí sea sobreyectiva. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, justamente con lo que tenemos acá escrito. Esta es la restricción que debemos hacer para que la función sí sea sobreyectiva. Entonces, ¿cuál va a ser la restricción para que la función sea sobreyectiva? Bueno, f debe partir desde los reales, quitándole el número uno y debe llegar ¿a dónde? A los reales, quitándole el cero. Y la regla de la función no cambia, es exactamente la misma, ¿sí? Entonces va a ser 5 sobre 2x menos uno. La regla no cambia. Entonces uno podría pensar que la función es exactamente la misma, pero no, porque ahora acá nos hemos dado cuenta que hicimos una restricción en el conjunto de llegada. Y por tanto, ahora esta nueva función, ahora sí que sí, esta nueva función, ahora sí que sí va a ser inyectiva, que ya lo teníamos, pero ahora hemos agregado la sobreyectividad, porque justamente el conjunto de llegada coincide con el codominio. Y por tanto, ahora sí que sí tenemos biyectividad. Entonces, parece inofensivo, pero es algo grandioso lo que hemos logrado, porque teniendo biyectividad, esto va a implicar que existe ahora función inversa. Entonces, ¿cuál es la función inversa?
y con esto la última parte de este ejercicio, la función inversa se denota, ¿cierto?, como f a la menos 1. ¿Y cuál va a ser esta función inversa? Nosotros ya la hemos calculado en el ejercicio. ¿Cuándo la calculamos? La calculamos acá arriba. Cuando nosotros calculamos la sobreyectividad e hicimos que esta expresión para poder despejar a x, nosotros aquí justamente llegamos a la x despejada. Y esta expresión es justamente la función inversa, es esta misma. Pero ahora voy a cambiar las letras. En vez de colocar x, voy a colocar acá f a la menos 1 de x, y en vez de colocar acá y, voy a colocar x. Esa va a ser la función inversa. Ya la tenemos hecha, solamente tenemos que ahora escribirla en forma de función. Y por tanto, ¿cuál va a ser? Escribámosla de manera ordenada. Va a ser f a la menos 1. ¿Quién va a ser? 5 más 2x dividido 2x. Esa va a ser la función inversa. Y esta función inversa, vamos a dejarlo acá para que se note bien. Esta función inversa, ¿de dónde parte? Parte desde r, quitándole el 0, y llega ¿a dónde? A r quitándole el 1. Es decir, si se dan cuenta, si la función original partía de acá y llegaba hasta acá, la función inversa va a ser ahora el camino contrario, ¿cierto? Va a irse en el otro sentido. Va a partir donde llegaba la otra y va a terminar donde partía la otra. Y por tanto, con eso se concluye el ejercicio. ¿Dudas? Si la inversa se puede encontrar siempre en la sobreyectividad, eh, o sea, como lo estamos haciendo nosotros, sí. En realidad hay otra forma, puede ser un poco más complejo, un poco más, o un poco distinto, en realidad. Pero yo creo que la manera más sencilla es justamente acá desde la sobreyectividad, como lo estamos haciendo. Hacemos que f de x sea igual a y, despejamos x, y acá justamente nos va a aparecer la función inversa. Entonces sí, yo creo que es la forma más fácil y siempre va a poder usted hacer este procedimiento para poder encontrar sobreyectividad y al mismo tiempo función inversa. Entonces mata a dos pájaros de un tiro, ¿cierto? Excelente. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Bien, entonces ah, creo que alcanzamos a hacer uno más de los mismos para terminar de fijar la idea. ¿Les parece?
Ah, ok, entonces tenemos un nuevo ejercicio bastante similar, donde nos piden, ¿cierto?, determinar el dominio, inyectividad, sobreyectividad, la biyectividad y la función inversa en caso de que sea biyectiva, ¿cierto?, a esta función. Entonces el procedimiento es más o menos, o en realidad el mismo. Comenzamos calculando el dominio. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio de la función? El dominio de la función van a ser todos los x que pertenecen a los números reales, de tal manera que, como esta función es una función racional, va a estar bien definida siempre y cuando lo que está abajo en el denominador sea distinto de cero. Entonces va a ser cuando 3x más 1 sea distinto del cero. Nos damos cuenta, en sorto, que para el dominio lo que pasa arriba no afecta. Y esta expresión la puedo despejar a x, ¿cierto? Para poder encontrar un número concreto. En este caso, y dejarla más amigable, van a ser todos los números reales, tal que x sea distinto de cuánto. El 1 está sumando, pasa restando, y el 3 que está multiplicando pasa dividiendo, y tenemos que x tiene que ser distinto a menos un tercio, que justamente es lo que nosotros teníamos acá, ¿cierto? El dominio, obviamente, tiene, o sea, la función no puede tomar valores que no estén en su dominio. Entonces, justamente se quita ese valor acá. Ahora vamos a analizar la inyectividad de la función. Entonces, para analizar la inyectividad, ¿qué es lo que tenemos? Que desde la función f evaluado en x1 igual a f evaluado en x2, mediante operación algebraica debo llegar a que x1 es justamente igual a x2. Entonces voy a la expresión, tenemos que la función es 2x menos 4, 2x1 en este caso, ¿cierto? Menos 4 sobre, y abajo, ¿qué es? 3x más 1. Entonces me va a quedar 3x1 más 1. Y esto va a ser igual, ¿cierto? Y ahora tenemos que repetir para la función evaluada en x2. Entonces va a ser 2x2 menos 4 sobre 3x2 más 1. ¿Sí? Es exactamente la misma función, pero evaluada en dos términos distintos. Ahora tenemos que llegar a dónde? A que x1 es igual a x2, entonces operación algebraica. Está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. 2x1 menos 4 multiplicado por 3x2 más 1 igual 2x2 menos 4 multiplicado por 3x1 más 1. ¿Sí? Entonces, excelente. Continuamos haciendo más operación algebraica. Multiplicación término a término. 2 por 3 son 6, x1, x2. 2 por 1 me va a quedar 2x1. 4 por 3 son 12 negativo, x2. 4 por 1 menos 4. Igual, y ahora hago multiplicación término a término.
en el lado derecho. 2 por 3, 6, x1, x2, más 2x2 menos 12x1 menos 4. Ahora reducimos términos semejantes. Me doy cuenta que justamente tengo acá 6x1, x2, 6x1, x2, con el mismo signo a ambos lados de la igualdad, se anulan entre sí. Lo mismo va a suceder acá con el 4, ¿cierto? Mismo valor, mismo signo a ambos lados. Por tanto, simplificando los términos que están ahí tachados en rojo, ¿qué me queda? 2x1 menos 12x2 igual 2x2 menos 12x1, ¿cierto? Bueno, ¿a dónde queremos ir nosotros? Nunca hay que perder de vista nuestro objetivo. Queremos que x1 sea igual a x2. Entonces, voy a juntar en un lado los x1 y en el otro lado los x2. Entonces, acá vamos a tener 2x1 y este que está a la derecha pasa a la izquierda con la operación contraria. Y lo mismo con el x2, lo juntamos en el otro lado. Producimos términos semejantes. Y ahora podemos dividir en ambos lados por 14, que en otras palabras me dice que puedo simplificar esos términos. Y por tanto, llegamos a que x1 vale x2. Por tanto, f es inyectiva. ¿Será sobreyectiva? Bueno, hacemos nuevamente este reemplazo, que f de x vale y. Entonces, si la expresión original era que f de x igual, ¿cuánto era? 2x menos 4, 3x más 1. Hemos dicho que entonces, en vez de f de x, acá vamos a colocar y. Y nuestro objetivo es despejar a x, ¿cierto? Entonces, este que está abajo pasa multiplicando. Ahora multiplicación elemento a elemento. Pero nosotros queremos despejar a x y tenemos x en ambos lados. Bueno, lo juntamos, ¿cierto? Dejamos todas las x en un solo lado. Entonces vamos a tener 3xy menos 2x. Y este y, bueno, pasa al otro lado también, ¿cierto? No, no lo queremos ahí. Entonces me va a quedar menos 4 menos y. Como nosotros queremos despejar a x, acá en ese lado lo que yo debo hacer es sacar factor común de x. Entonces, factor común x me va a quedar, para completar el primer término, me faltan de sí. Para completar el segundo término, solamente el menos 2.
Y este queda tal cual. Y con eso ya estamos listos, porque solamente este término que está multiplicando la x pasa al otro lado con la operación contraria y obtenemos eso. Entonces, a esta expresión, que nosotros sabemos que es la inversa, pero todavía no podemos llamarla inversa, pero sabemos que lo es, le calculamos su dominio, es decir, cuando el denominador, cuando aquí abajo, va a ser distinto del cero. Entonces, en este caso, nos damos cuenta que va a ser esta expresión bien definida para todos los i en R, tal que 3i menos 2 sea distinto del cero, ¿sí? Que lo de abajo sea distinto del cero. Entonces, despejando a i, me va a quedar acá 3i distinto del 2, y el 3 que está multiplicando pasa dividiendo, y por tanto ahí yo tengo la expresión que yo andaba buscando, que i sea distinto a 2 tercios. Entonces ahora yo voy a mi función, reviso arriba, y me doy cuenta que la función parte bien, pero llega a R. Y en este caso yo tengo que quitarle el número 2 tercios. Entonces el codominio de la función no es igual al recorrido de la función. Y por tanto, la función no es sobreyectiva. Después nos preguntan si la función será biyectiva. La respuesta es que no, porque para ser biyectiva tiene que ser inyectiva y al mismo tiempo tiene que ser sobreyectiva. Pero como una falla, en este caso falla la sobreyectividad, inmediatamente yo digo que la respuesta es no, no puede ser biyectiva porque una falla. Entonces, no, porque no es sobreyectiva. Entonces ahora tenemos que restringir la función. Para que sí sea biyectiva. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, ¿cuál va a ser esta restricción? La función tiene que partir ¿de dónde? Desde R, quitándole algún punto que me haga, me afecte la función. Eso lo veo en el dominio. Y en el dominio justamente lo habíamos visto, que no puede tomar el valor de un tercio negativo, que era justamente lo que yo tenía acá. Entonces, acá no tengo que hacer absolutamente nada. Eso está bien, se mantiene, ¿cierto? Entonces tiene que ser desde R menos un tercio. ¿Y a dónde tiene que llegar? Bueno, la función tiene que llegar a R, pero tengo que restringirla, ¿cierto? Tiene que ser igual al recorrido. ¿Y cuál es el recorrido acá de la función? Eso lo vimos acá en la sobreyectividad, ¿cierto? Entonces nos está diciendo que tengo que quitarle el 2 tercios. Y por tanto, la función acá va a ser
R menos 2 tercios. Que se parece mucho, esta expresión que está acá, se parece mucho a la original, ¿cierto? Pero finalmente no es igual a la original porque acá la original llegaba hasta R. Pero en el análisis nos dimos cuenta que tenemos que restringirla para que el codominio coincida con el recorrido. Y por tanto, ahí es donde tenemos que hacer la restricción, que es la que acabamos de realizar. Y por tanto nos queda esa expresión. Y la regla queda tal cual, esa no cambia. ¿Cuál es la función? La tenemos acá expresada. 2x menos 4, 2x menos 4, 3x más 1. ¿Sí? Entonces la restricción de la función se produjo en este caso, en este ejercicio, solamente la tuvimos que hacer acá. Depende del ejercicio, hay que restringir más o hay que restringir menos. Y por tanto, ahora, ahora sí, ahora sí que sí, la función va a ser inyectiva, sobreyectiva y por tanto biyectiva. Finalmente, como tenemos biyectividad, podemos calcular la función inversa. ¿Y cuál va a ser la función inversa? La función inversa, f a la menos 1. ¿De dónde parte? Parte de donde llega la función, a donde llega la función original. Es decir, ahí partirá desde R, quitándole el 2 tercios positivo, y va a llegar a dónde? Va a llegar a donde parte o de donde parte la original, es decir, hasta acá. ¿Y cuál es la regla entonces para encontrar la función inversa? Esa ya la hemos calculado, ¿cierto? La hemos calculado al momento de buscar la sobreyectividad. Entonces vamos acá arriba a la sobreyectividad. ¿Y qué es lo que hacemos? Cambiamos, en vez de escribir x, ahora vamos a escribir acá f a la menos 1 de x. En vez de escribir y, voy a escribir x. En vez de escribir y, voy a escribir x. Y esa, ¿cierto? Es mi función inversa. Por tanto, va a ser menos 4 menos x, y abajo en el denominador, 3x menos 2. Y con eso acaba el ejercicio. El 1 tercio. ah, 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 mm, no. O sea, este, este número, el 1 tercio que está acá, ah, este, ¿cierto? Que estaba acá, que fue exactamente el mismo que encontramos en el dominio, ¿cierto? Y que acá se mantiene, acá se sigue manteniendo. No cambia el número, solamente cambia el orden, si se da cuenta. En la inversa.
Acá, por eso, me está preguntando, ¿esa? No. Si es esa, la respuesta es que no. No cambia los números, no cambian sus signos, solamente cambia el orden. ¿Sí? Excelente. No sé si hay alguna otra duda. No, no hay más duda entonces. Excelente. Ya. Bueno, vamos a ir haciendo entonces el último ejercicio por el día de hoy, pero ahora ya nos vamos a pasar a los límites. ¿Ya? Vamos a ir recordando un poco lo que era el cálculo de límites. Esto no entra en la prueba que viene ahora inmediatamente, ¿cierto? Pero va a venir para la siguiente. Entonces igual hay que empezar a avanzar en ello. Solamente vamos a ver esto hoy día y vamos a finalizar. Bien, cálculo de límites. Entonces, cuando uno calcula límites, siempre tiene que tratar de partir tratando el límite como si fuese una función, es decir, evaluando de manera directa, porque uno no sabe si eventualmente el límite va a dar como resultado un valor correcto o no. Entonces, en este caso, el límite de la función es cuando x va hacia el -5. Entonces, en cada parte donde haya x, yo reemplazo por el valor de -5. Entonces me va a quedar -5 al cuadrado menos 2 por -5 más 15 menos 5 más 5. Y hago las operaciones respectivas. Entonces, -5 al cuadrado, 25. 2 por 5, 10. Menos con menos, más 15. Y abajo 5 negativo más 5, 0. Por tanto, arriba me da un número, me da un 30, 40, 50. ¿Y cuánto es 50 dividido por 0? La división por 0 no existe, ¿cierto? Pero en el caso de los límites, cuando uno trabaja con límites, sí. Y por tanto 50 dividido por 0 me da infinito. Y pum, se acaba. Entonces, en este caso, el ejercicio estuvo mal planteado. O sea, me equivoqué yo tal vez en un signo. Y justamente por eso, como les digo, es importante siempre partir evaluando de manera directa. Porque acá lo que yo quería en realidad era obtener algo de la forma 0 partido por 0. Pero obtuve 50 partido por 0, que eso sí lo puedo responder y eso vale infinito. Y esta es la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces, eso sucedió porque yo me equivoqué, lo escribí mal. Pero también sirve para propósito de ustedes, como yo le digo, que uno siempre tiene que partir intentándolo de manera directa, porque uno no sabe lo que puede encontrarse. ¿Ok? Entonces, vamos a cambiar ahora ligeramente el ejercicio. Le vamos a colocar ahí un signo menos. Entonces, con ese menos me hubiera quedado acá menos, aquí menos, y me queda -25 más 25, me queda 0. ¿Y cuánto es 0 dividido por 0?
Eso sí que no lo sé. Eso es una forma indeterminada. Entonces, cuando yo tengo formas indeterminadas, yo necesito sacarme de alguna manera la indeterminación respectiva del problema. ¿Y cómo me saco esa indeterminación? Bueno, haciendo alguna manipulación algebraica, alguna técnica que me la permita. Y en este caso, la técnica está relacionada justamente con eh, la factorización. Yo me voy a dar cuenta de que arriba, en el numerador, yo puedo justamente factorizar esta expresión. Entonces, menos x al cuadrado menos 2x más 15, es decir, la parte de arriba, ¿cómo yo la puedo escribir? Factorizándola. Yo puedo factorizar, si se dan cuenta, por el signo negativo. Entonces me va a quedar x al cuadrado más 2x menos 15. Y por tanto, ahora yo puedo buscar dos valores que al multiplicarlo me dé 15 y que al sumarlo o restarlo me dé 2. Entonces yo empiezo a ver las opciones y claramente y rápidamente pienso en 5 y 3. 5 por 3 son 15. Necesito y además 5 menos 3 me da 2. Entonces el 5 tiene que ser positivo y el 3 negativo porque me doy cuenta que eh, 5 menos 3 me da 2 y 5 por menos 3 me da menos 15. Entonces esta va a ser la factorización que yo andaba buscando. Por tanto, escribimos ahora el límite. El límite, cuando x se va hacia el menos 5 de la expresión original, es exactamente igual al límite. Cuando x se va al menos 5, esto no cambia, pero ahora en la parte del numerador, en vez de colocar eso, vamos a colocar la factorización que hemos encontrado. Es decir, menos, paréntesis, x más 5, x menos 3. Y abajo queda tal cual. Entonces, justamente gracias a la factorización, ahora yo puedo simplificar esos dos términos y por tanto me va a quedar el límite cuando x se va hacia el menos 5 de menos x menos 3 y ahora calculo el límite de manera directa, evalúo. Entonces me va a quedar menos menos 5 menos 3. Entonces me va a quedar menos 8 con el negativo, 8 positivo. Por tanto el límite vale 8 y con eso acaba el ejercicio. Entonces pasé de algo que yo no sabía, en una forma indeterminada, yo no sé si el límite existe o no existe, no tengo manera de saberlo, pero mediante una factorización, después yo logré resolverlo y darme cuenta que efectivamente sí se podía y era justamente 8 el valor. Bien, ¿alguna duda? No, no es siempre mediante factorización, depende mucho del ejercicio. Eh, y en este caso la factorización era el camino, puede ser también con racionalización. eh, Cuando hay raíces involucradas, eso lo vamos a ver ya la mañana. O pueden ser con otras técnicas, depende mucho del límite. O sea, hay muchas técnicas para resolver esta forma indeterminada y como recién estamos partiendo, la primera es
que uno ve factorizar, que es la más sencilla, pero hay muchas más, ¿ya? Entonces depende mucho del ejercicio. Excelente. Bien que haya aprendido entonces ahora, se haya entendido mejorcito la cosa. Bien, eso chiquillo entonces. Si no hay más dudas, lo dejamos hasta acá. Mañana la misma idea, la misma dinámica, va a estar el link por ADECA, por ahí se va a entrar, ¿ok? Y más nada, recuerden que la prueba es el día martes. Límite ya no entra en la prueba, pero tenemos que seguir avanzando con la materia, ¿cierto? Así que eso, a estudiar, para que les vaya muy, muy bien. Lo dejamos hasta acá, cuídense y nos vemos pronto. Saludos, chau, chau.